2 de junio. Mi estado se ha agravado. ¿Qué es lo que tengo? El bromuro y las duchas no me producen ningún efecto. Para fatigarme más, a pesar de que ya me sentía cansado, fui a dar un paseo por el bosque de Rumer. En un principio me pareció que el aire suave, ligero y fresco, lleno de aroma de hierbas y hojas, vertía una sangre nueva en mis venas y nuevas energías en mi corazón. Caminé por una gran avenida de casa y después por una estrecha alameda entre dos filas de árboles, desmesuradamente altos que formaban un techo verde y espeso, casi negro, entre el cielo y yo. De pronto sentí un estremecimiento, no de frío, sino un extraño temblor angustioso. Apresuré el paso, inquieto de hallarme solo en ese bosque, atemorizado, sin razón, por el profundo silencio. De improviso me pareció que me seguían, que alguien marchaba detrás de mí, muy cerca, casi pisándome los talones. Me volví hacia atrás con brusquedad. Estaba solo, únicamente vi detrás de mí el resto y amplio sendero, vacío, alto, pavorosamente vacío, y del otro lado se extendía también hasta perderse de vista de modo igualmente solitario y atemorizante. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un trompo. Estuve a punto de caer. Abrí los ojos. Los árboles bailaban. La tierra flotaba. Tuve que sentarme. Después ya no supe por dónde había llegado hasta allí. Qué extraño, ya no recordaba nada. Tomé hacia la derecha y llegué a la avenida que me había llevado al centro del bosque. 3 de junio. He pasado una noche horrible. Voy a irme de aquí por algunas semanas. Un viaje breve, sin duda, me tranquilizará. 2 de julio. Regreso restablecido. El viaje ha sido delicioso. Visité el monte Saint-Michel que no conocía. Qué hermosa visión se tiene al llegar a Ranches. Como llegué yo al caer la tarde, la ciudad se halla sobre una colina. Cuando me llevaron al jardín botánico, situado en un extremo de la población, no pude evitar un grito de admiración. Una extensa bahía se extendía ante mis ojos hasta el horizonte, entre dos costas lejanas que se esfumaban en medio de la bruma, y en el centro de esa inmensa bahía, bajo un dorado cielo despejado, se elevaba un monte extraño, sombrío y puntiagudo en las arenas de la playa. El sol acababa de ocultarse, y en el horizonte aún rojizo se recortaba el perfil de ese fantástico acantilado que lleva en su cima un fantástico monumento. Al amanecer me dirigí hacia allí. El mar estaba bajo como la tarde anterior, y a medida que me acercaba veía elevarse gradualmente a la sorprendente abadía. Luego de varias horas de marcha llegué al enorme bloque de piedra, en cuya cima se halla la pequeña población dominada por la gran iglesia. Después de subir por la calle estrecha y empinada, penetré en lo más admirable morada gótica construida por Dios en la tierra, vasta como una ciudad, con numerosos recintos de techo bajo, como aplastadas por bóvedas y galerías superiores sostenidas por frágiles columnas. Entré en esa gigantesca joya de granito, ligera como un encaje, cubierta de torres, de esbeltos torreones, a los cuales se sube por intrincadas escaleras, que destacan en el cielo azul del día y negro de la noche sus extrañas cúpulas erizadas de quimeras, diablos, animales fantásticos y flores monstruosas, unidas entre sí por finos arcos labrados. Cuando llegué a la cumbre, dije al monje que me acompañaba: «Qué bien se debe estar aquí, padre. Es un lugar muy ventoso, señor», me respondió, y nos pusimos a conversar mientras mirábamos subir el mar, que avanzaba sobre la playa y parecía cubrirla con una coraza de acera. El monje me refirió historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, muchas leyendas. Una de ellas me impresionó mucho. Los nacidos en el monte aseguran que de noche se escuchan voces en la playa, y después se perciben los balidos de dos cabras, una de voz fuerte y la otra de voz débil. Los incrédulos afirman que son los graznidos de las aves marinas, que se asemejan a balidos o a quejas humanas, pero los pescadores rezagados juran haber encontrado merodeando por las dunas entre dos mareas y alrededor de la pequeña población tan alejada del mundo a un viejo pastor, cuya cabeza nunca pudieron ver porque llevaba cubierta con su capa, y delante de él marchaban un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer.
Ambos tienen largos cabellos blancos y hablan sin cesar. Discuten en una lengua desconocida, interrumpiéndose de pronto para hablar con todas sus fuerzas. ¿Cree usted en eso? Pregunté al monje. No sé, me contestó. Yo proseguí. Si existiera en la Tierra otros seres diferentes de nosotros, los conoceríamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que no los hayamos visto, usted ni yo? ¿Acaso vemos? Me respondió. La cien milésima parte de lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza, el viento que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y que arroja contra ellos a las grandes aves, el viento que mata, silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto alguna vez? ¿Acaso lo puede ver? Y sin embargo existe. Ante este sencillo razonamiento opté por callarme. Este hombre podía ser un sabio o tal vez un tonto. No podía afirmarlo con certeza, pero me llamé a silencio. Con mucha frecuencia había pensado en lo que me dijo. 3 de julio. Dormí mal. Evidentemente hay una influencia febril, pues mi cochero sufre del mismo mal que yo. Ayer, al regresar, observé su extraña palidez. Le pregunté, ¿qué tiene, Jim? Ya no puedo descansar. Mis noches desgastan mis días. Desde la partida del señor parece que padezco una especie de hechizo. Los demás criados están bien, pero temo que me vuelvan las crisis. 4 de julio. Decididamente las crisis vuelven a empezar. Vuelvo a tener las mismas pesadillas. Anoche sentí que alguien se inclinaba sobre mí y con su boca sobre la mía. Bebía mi vida. Sí, la bebía con la misma avidez que una sandijuela. Luego se incorporó saciado, y yo me desperté tan extenuado y aniquilado, que apenas podía moverme. Si eso se prolonga durante algunos días, volveré a ausentarme. 5 de julio. ¿He perdido la razón? Lo que pasó, lo que vi anoche, es tan extraño que cuando pienso en ello pierdo la cabeza. Había cerrado la puerta con llave, como todas las noches, y luego sentí sed. Bebí medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. Me acosté enseguida y caí en uno de mis espantosos sueños, del cual pude salir cerca de 2 horas, después con una sacudida más horrible aún. Imagínense ustedes, un hombre que es asesinado mientras duerme, que despierta con un cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar y que muere sin comprender lo que ha sucedido. Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed. Encendí una bujía y me dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. La levanté, inclinándome sobre el vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía, completamente vacía. Al principio no comprendía nada, pero de pronto sentí una emoción tan atroz que tuve que sentarme, o mejor dicho, me desplomé sobre una silla. Luego me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor. Después volví a sentarme delante del cristal transparente, lleno de asombro y terror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de imaginarme lo que había pasado. Mis manos temblaban. ¿Quién se había bebido el agua? ¿Yo? Sí, yo sin duda. ¿Quién podía haber sido sino yo? Entonces yo era sonámbulo y vivía sin saberlo esa doble vida misteriosa que nos hace pensar que hay en nosotros dos seres, o que a veces un ser extraño, desconocido e invisible anima, mientras dormimos, nuestro cuerpo cautivo que le obedece como a nosotros, y más que a nosotros. Ah, ¿quién podrá comprender mi abominable angustia? ¿Quién podrá comprender la emoción de un hombre mentalmente sano y perfectamente despierto y en uso de razón al contemplar espantado una botella que se ha vaciado mientras dormía? Y así permanecí hasta el amanecer sin atreverme a volver a la cama. 6 de julio. Pierdo la razón. Anoche también bebieron el agua de la botella, o tal vez la bebí yo. 10 de julio. Acabo de hacer sorprendentes comprobaciones. Decididamente estoy loco, y sin embargo, el 6 de julio, antes de acostarme, puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Han bebido, o he bebido, toda el agua y un poco de leche. No han tocado el vino, ni el pan, ni las fresas. El 7 de julio he repetido la prueba con idénticos resultados. El 8 de julio suprimí el agua y la leche, y no han tocado nada.
Por último, el 9 de julio puse sobre la mesa solamente el agua y la leche, teniendo especial cuidado de envolver las botellas con lienzos de muselina blanca y de atar los tapones. Luego me froté con grafito los labios, la barba y las manos y me acosté. Un sueño irresistible se apoderó de mí, seguido poco después por el atroz despertar. No me había movido, ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. Corrí hacia la mesa. Los lienzos que envolvían las botellas seguían limpios e inmaculados. Desaté los tapones, palpitante de emoción. Se habían bebido todo el agua y toda la leche. ¡Ah, Dios mío! Partiré inmediatamente hacia París. 12 de julio, París. Estos últimos días había perdido la cabeza. Tal vez he sido juguete de mi enervada imaginación, salvo que yo sea realmente sonámbulo, o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas, pero hasta ahora inexplicables, que se llaman sugestiones. De todos modos, me extravío mi extravío rayaba en la demencia, y han bastado 24 horas en París para recobrar la cordura. Ayer, después de paseos y visitas que me han renovado y vivificado el alma, terminé en el día en el Teatro Francais. Representábase una pieza de Alejandro Dumas, hijo. Este autor vivaz y pujante ha terminado de curarme. Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro alrededor a hombres que piensan y hablen. Cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. Regresé muy contento al hotel, caminando por el centro. Al codearme con la multitud pensé, no sin ironía, en mis terrores y suposiciones de la semana pasada, pues sí creí, que un ser invisible vivía bajo mi techo. Cuán débil es nuestra razón y cuán rápidamente se extravía cuando nos estremece un hecho incomprensible. En lugar de concluir con estas simples palabras, yo no comprendo por qué no puedo explicarme las causas. Nos imaginamos enseguida impresionantes misterios y poderes sobrenaturales. 14 de julio, fiesta de la República. He paseado por las calles, los cohetes y banderas me divirtieron como a un niño. Sin embargo, me parece una tontería ponerse contento un día determinado por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño de imbéciles, a veces tonto y paciente, y otras feroz y rebelde. Se le dice diviértete y se divierte. Se le dice ve a combatir con tu vecino y va a combatir. Se le dice vota por el emperador y vota por el emperador. Después vota por la república y vota por la república. Los que lo dirigen son igualmente tontos, pero en lugar de obedecer a hombres se atienen a principios, que por lo mismo que son principios, solo pueden ser necios, estériles y falsos, es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables. Tan luego en este mundo donde nada es seguro y donde la luz y el sonido son ilusorios. 16 de julio. Ayer he visto cosas que me preocuparon mucho. Cené en casa de mi prima, la señora Sablé, casada con el jefe de Regimiento 76 de Cazadores de Limoges. Conocí allí a dos señoras jóvenes, casada una de ellas con el doctor Paren, que se dedica intensamente al estudio de las enfermedades nerviosas y de los fenómenos extraordinarios que hoy dan origen a las experiencias sobre hipnotismo y sugestión. Nos refirió detalladamente los prodigiosos resultados obtenidos por los sabios ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron tan extraños que manifesté mi incredulidad. Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza, decía el doctor Parent, es decir, uno de sus más importantes secretos aquí en la Tierra, puesto que hay evidentemente otros secretos importantes en las estrellas. Desde que el hombre piensa, desde que aprendió a expresar y escribir su pensamiento, se siente tocado por un misterio impenetrable para sus sentidos groseros e imperfectos, y trata de suplir la impotencia de dichos sentidos mediante el esfuerzo de su inteligencia. Cuando la inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario, la obsesión de los fenómenos invisibles adquiría formas comúnmente terroríficas. De ahí las creencias populares en lo sobrenatural, las leyendas de las almas en pena, las hadas, los gnomos y los aparecidos. Me atrevería a mencionar incluso la leyenda de Dios. Por nuestras concepciones del artífice creador de cualquier religión,
son las invenciones más mediocres, estúpidas e inaceptables que pueden salir de la mente atemorizada de los hombres. Nada es más cierto que este pensamiento de Voltaire. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Pero desde hace algo más de un siglo parece percibirse algo nuevo. Mesmer y algunos otros nos señalan un nuevo camino, y efectivamente, sobre todo desde hace 4 o 5 años, se han obtenido sorprendentes resultados. Mi prima, también muy incrédula, sonreía. El doctor Parent le dijo: ¿Quiere que la hipnotice, señora? Sí, me parece bien. Ella se sentó en un sillón y él comenzó a mirarla fijamente. De improviso me dominó la turbación. Mi corazón latía con fuerza y sentía una opresión en la garganta. Veía cerrarse pesadamente los ojos de la señora Sablé, y su boca se crispaba y parecía jadear. Al cabo de 10 minutos dormía. Póngase detrás de ella, me dijo el médico. Obedecí su indicación, y él colocó en las manos de mi prima una tarjeta de visita al tiempo que le decía: «Esto es un espejo. ¿Qué ve en él?» «Veo a mi primo», respondió. «¿Qué hace?» Se atusa el bigote. Y ahora saca una fotografía del bolsillo. ¿Quién aparece en la fotografía? Él, mi primo. Era cierto, esa misma tarde me habían entregado esa fotografía en el hotel. ¿Cómo aparece en ese retrato? Se halla de pie, con el sombrero en la mano. Evidentemente veía en esa tarjeta de cartulina lo que hubiese visto en un espejo. Las damas decían espantadas: «Basta, basta, por favor». Pero el médico ordenó: «Usted se levantará mañana a las 8. Luego irá a ver a su primo al hotel donde se aloja y le pedirá que le preste los 5.000 francos que le pide su esposo, y que le reclamará cuando regrese de su próximo viaje». Luego la despertó. Mientras regresaba al hotel, pensé en esa curiosa sesión y me asaltaron dudas, no sobre la insospechable, la total buena fe de mi prima, a quien conocía desde la infancia como una hermana, sino sobre la seriedad del médico. ¿No escondería en su mano un espejo que mostraba a la joven dormida, al mismo tiempo que la tarjeta? Los prestidigitadores profesionales hacen cosas semejantes. No bien regresé, me acosté, pero a las 8:30 de la mañana me despertó mi mucamo y me dijo: «La señora Sablé quiere hablar inmediatamente con el señor». Me vestí deprisa y la hice pasar. Sentóse muy turbada y me dijo, sin levantar la mirada ni quitarse el velo: «Querido primo, tengo que pedirte un gran favor». «¿De qué se trata, prima?» «Me cuesta mucho decirlo, pero no tengo más remedio. Necesito urgentemente 5.000 francos». «¿Pero cómo? ¿Tan luego usted?» «Sí, yo, o mejor dicho mi esposo, que me ha encargado conseguirlos». Me quedé tan asombrado que apenas podía balbucear mis respuestas. Pensaba que ella y el doctor Parent se estaban burlando de mí, y que eso podía ser una mera farsa preparada de antemano y representada a la perfección. Pero todas mis dudas se disiparon cuando la observé con atención. Temblaba de angustia. Evidentemente esta gestión le resultaba muy penosa, y advertí que apenas podía reprimir el llanto. Sabía que era muy rica, y le dije: «¿Cómo es posible que su esposo no disponga de 5.000 francos?» Reflexioné. «¿Está segura de que le ha encargado pedírmelos a mí?» Vaciló durante algunos segundos, como si le costara mucho recordar, y luego respondió: «Sí, sí, estoy segura». «¿Le ha escrito?» Vaciló otra vez y volvió a pensar. Advertí el penoso esfuerzo de su mente. No sabía, solo recordaba que debía pedirme ese préstamo para su esposo. Por consiguiente, se decidió a mentir. «Sí, me escribió». «¿Cuándo?» «Ayer. No me dijo nada. Recibí su carta esta mañana». «¿Puede enseñármela?» «No, no. Contenía cosas íntimas, demasiado personales, y la he quemado. Así que su marido tiene deudas». Vaciló una vez más y luego murmuró: «No lo sé». Bruscamente le dije: «Pero en este momento, querida prima, no dispongo de 5.000 francos». Dio una especie de grito de desesperación. «¡Ay! Por favor, se lo ruego, trate de conseguirlos». Exaltada, unía sus manos como si se tratara de un ruego. Su voz cambió de tono, lloraba murmurando cosas inteligibles, molesta y dominada por la orden irresistible que había recibido. «Ay, le suplico, si supiera cómo sufro. Los necesito para hoy».
Di piedad por ella. Los tendrá de cualquier manera, se lo prometo. Oh, gracias, gracias. Qué bondadoso es usted. ¿Recuerda lo que pasó anoche en su casa? Le pregunté entonces. Sí. ¿Recuerda que el doctor Paren la hipnotizó? Sí. Pues bien, fue él quien le ordenó venir esta mañana a pedirme 5,000 francos y en este momento usted obedece a sus sugestión. Reflexionó durante algunos instantes y luego respondió, pero es mi esposo quien me los pide. Durante una hora traté infructuosamente de convencerla. Cuando se fue, corrí a casa del doctor Pan. Me dijo, ¿se ha convencido ahora? Sí, no hay remedio que creer. Vamos a ver a su prima. Cuando llegaba, dormitaba en su sofá, rendida por el cansancio. El médico le tomó el pulso, la miró durante algún tiempo con una mano extendida hacia sus ojos que la joven cerró debido al influjo irresistible del poder magnético. Cuando se durmió, el doctor Paren dijo, su esposo no necesita los 5,000 francos, por lo tanto, usted debe olvidar que ha rogado a su primo para que se los preste, y si le habla de eso, usted no comprenderá. Luego le despertó. Entonces saqué mi billetera. Aquí tiene, querida prima, lo que me pidió esta mañana. Se mostró tan sorprendida que no me atreví a insistir. Traté, sin embargo, de refrescar su memoria, pero negó todo enfáticamente, creyendo que me burlaba, y poco faltó para que se enojase. Acabo de regresar, la experiencia que me ha impresionado tanto que no he podido almorzar.